Yesid Moreno puede contar su historia de milagro. Salió vivito y coleando de un accidente del que se salvan, si acaso, 1 en 1 millón. Y además padeció durante años una terrible adicción a los medicamentos contra el dolor, de la que también se salvan muy pocos. No solo estuvo a punto de terminar internado en un manicomio, sino que por poco acaba con su vida y con la de algunas personas a su alrededor. Diego Rubio saltó al vacío con este hombre que bajó al infierno y en caída libre, pero que supo levantarse. ¿Y de qué manera? En esa situación, cayendo a toda velocidad, sentí una fuerza liberadora grandísima y dije, me voy a morir, lo único que no quiero es quedar vuelto nada en el piso, que no sea tan feo para que cuando hagan el levantamiento no tenga que sentir tanto dolor mi familia. Se alcanzó a despedir, pero no había muerto. Y aunque en algún momento lo pensó, tampoco estaba soñando. Yesid Moreno estaba viviendo una pesadilla de la vida real. Había caído desde un avión que volaba más de 12.000 pies, casi 4 kilómetros de altura, y el paracaídas no le había abierto como debía. Estaba destrozado por dentro, claro, pero había sobrevivido para contarlo. Cuando caí, recuerdo el sonido muy particular, como se escucha un hueso cuando se rompe, es un sonido muy fuerte. ¿A qué se parece ese sonido? A los huevos. En algún momento no sé si ha dejado caer unos huevos al piso. Es un sonido, primero la cáscara y luego la parte líquida. Para que se haga una idea, es como si Yesid se hubiera tirado desde un edificio 6 veces más alto que las antiguas Torres Gemelas de Nueva York. Y los médicos todavía no entienden cómo quedó con vida. Además, las estadísticas dicen que es más fácil tener un accidente mortal por un resbalón o incluso por hacerse una selfie extrema que por un salto en paracaídas. Por eso, el caso de este Highlander, este duro de matar, es la excepción de la excepción a la regla. Abrí la boca queriendo pedir auxilio, pero se me desprendieron los dientes. Lo primero que sentí fue la sensación de querer como limpiarme la boca, pero tenía los huesos de esta mano por fuera y sentí mucho miedo. Dije, mi mano está así, mi cara debe estar peor. Tenía los huesos del cuerpo como un rompecabezas, fracturas en los brazos y en la columna, lesiones severas en el cráneo y en la cara. El panorama era aterrador. Probablemente no volvería a caminar. Y los médicos le pronosticaban una serie de daños neurológicos que podrían ir desde tics incontrolables hasta epilepsia. Y claro, los dolores eran cada día más insoportables. De 1 a 10, ¿cuánto dolor tenía? Por ahí 1000. En algún momento pensaba en acabar con mi vida porque el dolor era totalmente incontrolable. Yesid Moreno no es un tipo cualquiera. Es un sobreviviente. Y en mayúsculas. Un guerrero que no solo salió vivito y coleando de un totazo del que se salvan 1 en 1 millón, sino que resistió el calvario que se le vino después. Una década infernal en la que soportó las angustias y los odios del estrés postraumático y sufrió una terrible adicción a unas pastillas para el dolor muy fuertes llamadas oxicodona. Yo me tomaba una pastilla de esas y me hacía falta la capa roja. Era Superman. Me hacía falta era tirarme desde acá porque cree uno que hasta puede volar. Hijo de una familia de clase media bogotana, Yesid Moreno es diseñador mecánico y zootecnista. Desde muy joven, montó una compañía de equipos de cirugía veterinaria. Tal vez un presagio macabro de que él también pasaría media vida en una camilla. A los 30 años, Yesid tenía eso con lo que todos supuestamente soñamos. Un buen carro, una buena casa y una empresa muy exitosa. Recibía palmaditas en la espalda de muchas personas, de todo mundo, porque, entre comillas o teóricamente era un empresario exitoso. Y le confieso, Diego, que no me sentía tan exitoso porque estaba amarrado totalmente a mi trabajo. Digamos que utilizaba los domingos para poder salir y de alguna manera liberarme de tanto estrés y de tanto compromiso. Trabajaba tanto y se estresaba tanto que su desfogue era extremo. Practicaba un deporte aéreo poco conocido entonces en Colombia llamado parapente. Y saltaba desde los puentes cuando el bungee jumping era visto como un pasatiempo de jóvenes que coqueteaban con la muerte. Solo le faltaba lanzarse en paracaídas. Así que lo hizo varias veces en compañía de un instructor, hasta que llegó el momento de hacerlo solo por primera y última vez. Fue el fatídico 14 de diciembre de 2008. Yo tuve el infortunio de saltar sobre un sitio donde se estaba concentrando una tormenta. Digamos, al pasar por entre una nube, ya era el momento de la apertura del paracaídas. Se hizo la apertura del paracaídas y sentí
que hice este movimiento. Me levanté, el paracaídas hizo esto y cuando me di cuenta caí sobre el propio paracaídas y estaba enredado con todos los equipos y con todas las cuerdas por todo mi cuerpo. Ya entre la hierba, todo era silencio. Una paz que bien podía ser lo que se siente al morir. En medio de la euforia por estar vivo, Yesid imaginaba que habría todo un operativo para rescatarlo, o al menos para encontrar su cadáver. Paramédicos, voluntarios de la defensa civil, incluso helicópteros estarían tras su rastro. Me sentía como un héroe que me había salvado y que en algún momento iban a llegar las ambulancias, iban a llegar paramédicos. Perros. Sí, Helicópteros. Yo imaginé todo. Pero nunca llegó el esperado rescate de película, y a Yesid le tocó recurrir a las pocas fuerzas que le quedaban. ¿Cómo hizo para moverse? Me incliné de lado, esta mano no podía utilizarla. Me incliné con esta mano, una pierna que con mucho esfuerzo la podía extender y me iba arrastrando. Se arrastró como pudo. ¿Era eso o esperar lo inevitable? Llegó a la pista del aeropuerto con el último aliento y fue atendido por unos bomberos. Cuando uno está metido ahí realmente está solo. Yo no niego que sí me afectó. Ya en el hospital, las enfermeras le hablaban con tanta compasión que se sentía un paciente terminal y por dentro parecía una colcha de retazos. Igual sonreía. Al fin y al cabo estaba vivo, pero pasaba el tiempo y no solo perdía las fuerzas, sino también las esperanzas. Paciente con trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico con agorafobia. En los meses siguientes pasó incontables veces por el quirófano hasta quedar remendado por completo. Los médicos le repetían que tendría efectos secundarios, pero no sabía bien qué tan graves. Lo único que tenía claro era que vería la vida diferente, desde otro ángulo, un ángulo más bajo, por decirlo de alguna manera. Ahorita estoy midiendo 1,71 centímetros aproximadamente. ¿Cuánto medía antes? 1,76. Su estatura va a reducirse entre 5 y 6 centímetros. Y yo, ¿por qué, doctor? Y me dijo, ese fue el tamaño que se redujo su columna vertebral por el aplastamiento de las vértebras. Yo dije, doctor, o sea que voy a ser enano. Y me dijo, sí, va a ser más enano. A punta de fisioterapias y una fuerza de voluntad a prueba de golpes, pudo caminar a los 6 meses. Los médicos dicen que se salvó y salió adelante porque siempre ha sido un buen deportista, prácticamente adicto a levantar pesas, y en el momento del impacto tenía los músculos súper desarrollados. Igual, le dolían terriblemente la espalda y el brazo izquierdo, le incomodaban el cuello y la cabeza, y sentía ganas de arrancarse la cara. Finalmente, las lesiones en los huesos de la cara no se consolidaron como debían de ser y se produjo una infección o un problema, se me empezó a inflamar a causa del trauma que hubo en las estructuras cercanas a los huesos donde se fracturaron. ¿Usted alguna vez ha probado la silocaína que se utiliza tópicamente para cuando le duele a uno una muela? Sí. Yo hice una locura, pero ya no sabía más qué hacer. Yo cogí la silocaína con una jeringa, la saqué, y eso me decían los médicos que eso puede matarlo a uno, y me la clavé y me la metí. ¿Directamente en la cara? Sí, aquí por dentro. Yo pensé que iba a sentir dolor hasta que sentí eso. Entonces le recetaron la oxicodona, ese potente analgésico de venta restringida que el mismo Yesid ha llegado a comparar con la morfina y con la heroína, por sus efectos contra el dolor y su carácter adictivo. ¿Cuántas pastillas se podía tomar? Inicialmente empezaron con 2 de 10 miligramos, al segundo año ya iban entre 3 y 4, al tercer año ya iban entre 5 y 8, finalmente como al sexto, al séptimo año, que fue cuando yo lo pude liberar, me tomaba entre 10 y 15 pastillas. Prácticamente un suicidio. Todo el tiempo estaba en función de tomar pastillas. Yesid no es un caso aislado. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 15 millones de personas son adictas a los medicamentos opioides en todo el mundo. Eso es como si 1/3 de los colombianos sufrieran de esa dependencia. Pero la cosa no termina ahí. Unas 70.000 personas, las mismas que llenan el famoso Estadio Maracaná de Brasil, mueren cada año por abuso de fármacos de ese estilo. Me hacía amigos de los demás pacientes en la clínica del dolor y les decía, vea, ayúdeme, véndame de las que usted tiene, pida más, yo le compro. Si yo voy ya a una farmacia y trato de comprar oxicodona, ¿me la venden? No, es un medicamento de muchísimo control. De hecho, estando aquí como que yo empiezo a ver la gente y empiezo a verlos de arriba abajo y yo digo, oye, ¿quién será bueno, quién será malo? Yesid estaba cada vez más enganchado. Y aunque sentía cada día menos dolor, ya no podía dejar las pastillas y tenía un estrés postraumático que lo estaba volviendo loco.
Vivía metido en una clínica para el dolor o en el consultorio de un psiquiatra. Mezclaba oxicodona con otras drogas neurológicas que le recetaban y los efectos lo estaban devorando. Sufría ataques de pánico, odiaba al mundo y fue perdiendo su empresa poco a poco. No volvió a saltar desde un avión, pero estaba cayendo en picada y esta vez el golpe iba a ser aún peor. Y sumadas las pastillas psiquiátricas, el resto de medicamentos. Entre 60 y 70 pastillas. La calle es un escenario de batalla donde todas las demás personas son enemigos. Hasta que volvió a mirar a la muerte a los ojos. Si se había salvado de un accidente en paracaídas y de las operaciones que le siguieron, probablemente no se salvaría de la sobredosis que vino después. Primero que hice, me tomé mi pastilla y llegué a mi empresa, coordiné todo y salí en mi carro y dije, mi pastilla de oxicodona. Y me la tomé. Pero ya se la había tomado. Ya me la había tomado una hora antes. Dije, caramba, me tomé 2 pastillas. Dios mío, que no me vaya a pasar nada. Empecé a sentir como una sudoración en todo mi cuerpo. El corazón empezó más rápido. En algún momento eso se transformó en un sonido de mi cabeza, un pito que se extendía y se volvía más fino, más fino, más fino, más fino. Y ahí perdí el conocimiento. Le había dado un infarto y de nuevo se salvó por un pelo. Así que después de semejante susto, sacó fuerzas quién sabe de dónde y tomó una decisión que por poco lo vuelve loco. Enfrentó a las pastillas para el dolor, su mayor enemigo, en un pulso a muerte. Se paró de la cama, tomó su objeto más preciado e hizo algo que le costaría sangre, sudor y millones de lágrimas. Un día me llené de valor, tenía 2 tarritos de los más potentes, de 40 miligramos, y me fui al inodoro y los vacié. Cada pastilla, cada sonido que salía de las pastillas era una puñalada que sentía en mi corazón porque sabía que me estaba quitando lo único que me mantenía tranquilo. Cayeron las pastillas y dije, bueno, lo que sea es. Esto es un duelo a muerte. ¿Ustedes o yo? Y dije, a ustedes ya las estoy matando. Ahora espero que no me maten a mí. Y claro, después de eso vendría la caída en picada, la lucha contra sí mismo, el síndrome de abstinencia. ¿Qué se siente? Empezaban convulsiones, empezaban movimientos incontrolables en el cuerpo, fluidos en la nariz, todo el tiempo estaba llorando, tenía diarrea y tenía vómito. Los adictos en tratamiento suelen contar 1 a 1 los días sin consumir, pero Yesid contaba era las horas, y cada minuto limpio era un triunfo, pero también un calvario. Había momentos en los que uno se tenía que tender al piso porque las convulsiones, la forma en que uno reacciona es muy fuerte. Hasta que llegó el día 100, y de un momento a otro, Yesid sintió que la vida le había cambiado para siempre. Después de más de 3 meses peleando contra sus propios demonios, volvió a sonreír casi sin darse cuenta. Ese día eran las 9 de la mañana y es como si me hubieran levantado la cortina de una habitación en la que hubiera estado encerrado. ¡Pum! Se levantó y volví a mirar hacia afuera, vi el sol y dije, no tengo nada, soy limpio, soy libre. Se me fue la dependencia, eso fue como el día y la noche. Yesid ya no siente dolor. Se casó hace un par de años y vive enamorado. Ya no tiene ataques de pánico y volvió a dormir las 8 horas reglamentarias. Todavía se viste de pantalones cortos, camiseta deportiva y gafas oscuras, como cuando era un hombre extremo. La Gonava Extrema es un producto también. Todo lo que sea extremo le gusta. Sí. Ya no tiene una empresota, pero montó un negocio tranquilo que lo hace mucho más feliz. Le da justo lo que necesita para vivir y él le saca jugo todos los días. El techo es justamente evocando la libertad que le da a uno el paracaidismo o el parapente en el aire. Y El techo de su paracaídas. sí, el techo es evocando justamente eso. Después de pasar una tormenta tan difícil como empresario, perderlo todo, llegar nuevamente acá y tener esto, es ver todos los días que sí se pueden lograr los sueños que uno tiene. Con 6 centímetros menos, una pierna más corta que la otra y un centenar de remiendos, hoy Yesid se siente mejor que nunca. Y dice que después de haber visto el túnel varias veces, ya no siente miedo y cada vez que puede brinca, pero ahora de la dicha porque está limpio y volando.
Yesid no descarta la idea de volver a saltar en paracaídas y para eso se está preparando, no solo física, sino mentalmente, porque dice que es lo único que le falta para sentirse 100% recuperado y así vencer los pocos miedos que le quedan. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.